para vender. Les contamos que esta semana vuelve a sesionar la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que va a investigar el llamado perdonazo a la tienda Johnson's, la polémica y millonaria condonación de intereses de una deuda que la tienda mantenía con el Servicio de Impuestos Internos. Para una de estas sesiones está citado precisamente el director de ese organismo y vamos a conversar con quien preside esta comisión, que es el diputado Juan Chaín. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, buenos días, Francisco. Buenos días, Macarena. Diputado, bueno, me imagino que acá se busca descubrir qué tipo de irregularidad pudo haber ocurrido en esta condonación y que podría incluso terminar con la salida, me imagino, del director del Servicio de Impuestos Internos. No, yo no me quiero adelantar a las conclusiones de la comisión, pero primero hay que contextualizar esto. Estamos en el caso de condonación de intereses y multas por deudas tributarias más grande de nuestra historia. 120 millones de dólares. Y por lo tanto, el día, una vez que se limpió la deuda, ¿no? A los 2 meses después se transfirió en 66 millones de dólares el 85% de la propiedad. Hoy día sabemos que además el total de impuestos pagados fue apenas 8 millones de dólares. Es decir, una empresa que tuvo un mal comportamiento tributario, que durante décadas se dedicó a no pagar impuestos mediante un conjunto de triquiñuelas jurídicas, después paga 8 millones de dólares, que además la propia empresa es la que establece los términos de cuánto va a pagar, le condona 120 y vende el 85% de la propiedad al anterior controlador en 66 millones de dólares. Entonces estamos aquí a todas luces a un muy buen negocio para los expropietarios de Johnson y también para los actuales que compraron una empresa totalmente saneada de su contingencia tributaria. Cencosud. Cencosud, pero lo que queremos saber es lo siguiente. Primero, si esta condonación se ajustó o no, no solo a las facultades legales que tiene el Servicio de Impuestos Internos, sino también a la circular 42 que norma este tipo de condonaciones, si supo o no supo el Tesorero General de la República, si efectivamente la empresa estaba en riesgo de quiebra, como se ha señalado, o no es tan así, si es que se resguardó debidamente el interés fiscal. Todos estos temas tenemos que investigarlo. Lo segundo, un posible conflicto de intereses, porque es sabido que la empresa que asesoraba en los litigios contra el Servicio de Impuestos Internos a Johnson era Pricewaterhouse. Si bien es cierto, la condonación misma la hizo con la asesoría de otro estudio de abogados, toda la etapa previa la hizo con Pricewaterhouse. Y ahí es importante ver qué es lo que pasa y quién participaba en Pricewaterhouse. Por supuesto, todos sabemos que socio de Pricewaterhouse y además que estaba a cargo del área de planificación tributaria el actual director del Servicio de Impuestos Internos, Julio Pereira, y uno de los abogados más importantes que incluso tenía el patrocinio de varias causas de Johnson contra el Servicio de Impuestos Internos, el actual subdirector jurídico Mario Vila. Y esto podría significar, perdón, falta de la probidad administrativa entonces, ya que ellos participaron en ese proceso y luego están condonando la deuda desde el Servicio de Impuestos Internos. Bueno, podría existir efectivamente una falta al procedimiento administrativo, sobre todo porque la Contraloría General de la República, ante una consulta a los funcionarios respecto del caso La Polar, dijo, mira, si bien es cierto aquí no hay una vinculación directa, de todas maneras el director debiera abstenerse de tomar decisiones respecto de empresas en las que tuvo algún tipo de interés en el pasado. Y hizo caso omiso de esta instrucción de la Contraloría el director y tomó parte. Si bien es cierto, él no firmó la condonación, hoy día está absolutamente acreditado de que él sí participó en las reuniones donde se acordaron los términos más precisos incluso de la condonación, que Mario Vila, lejos de inhabilitarse, como lo había señalado el propio director del Servicio de Impuestos Internos, fue él el que le mandaba correo electrónico al directorio de Johnson respecto de cómo estaba la condonación, recibía las propuestas, él las derivaba a distintos departamentos del Servicio de Impuestos Internos, incluso sin seguir el conducto regular, porque quien estaba encargado por definición del área de grandes contribuyentes siempre se opuso a llegar a un acuerdo con Johnson y por lo tanto empezó él a tratar de estudiar este caso en otros departamentos distintos al que correspondía. Todo eso nos llama mucho la atención y tenemos que determinar bien si es que existió o no este conflicto de intereses. En este caso, eso es objeto de nuestra comisión. Han podido sesionar bien poco como comisión para pedir una prórroga, entiendo, dentro de lo poco que han logrado descubrir. ¿Qué han encontrado hasta ahora? Lo primero que hemos hecho es poder hacer un análisis, primero, de los hechos, segundo término, de la normativa vigente, y hoy día nos aparecen más bien todas estas dudas, también algunos cambios de criterio del Servicio de Impuestos Internos. El año 2010 responde a una consulta a una multitienda que tiene características muy particulares, no se sabe cuál es, pero solo 2 podrían ser en nuestro país, una de ellas, ¿no es cierto?, Cencosud, cambia de criterio a través del oficio 1046 del Servicio de Impuestos Internos respecto de una práctica para poder utilizar
las pérdidas de las empresas absorbidas por las absorbentes. ¿Por qué? Porque una de las triquiñuelas que tenía justamente Johnson es que a principios de la década de los 2000, y no fue la única empresa, varias lo hicieron así, compraron empresas que quebraron en la crisis del 80. ¿Información privilegiada, dice usted? Empresa de Javier Vial. No. Lo que ocurre es que lo que se hacía ahí es que se compraban estas empresas, se hacía una actualización de sus balances y las pérdidas se abultaban muchísimo y terminaban con enormes pérdidas y la compraban justamente para poder absorber esa pérdida y compensarlas con las utilidades. Y de esa manera no pagaban impuestos. Son lo que se llaman sociedades zombie, donde se compraban empresas que habían quebrado el 81, el 82, solo para poder aprovechar esas pérdidas acumuladas. Y eso fue lo que impugnó siempre el Servicio de Impuestos Internos. Y respecto a eso, existió también un cambio de criterio por parte del servicio el año 2010. De alguna manera se fue preparando el camino para la operación de condonación y después transferencia de la propiedad de Johnson a Cencosud. Diputado, y a pesar de todo lo que usted cuenta, el ministro de Hacienda respaldó al director del Servicio de Impuestos Internos. ¿Usted qué le parece eso? Bueno, a mí me parece que lo que ha dicho el ministro es bastante insuficiente. Él dice, el director del Servicio de Impuestos Internos tenía facultades legales para condonar. Es verdad. Lo que ocurre es que esas facultades no pueden ser discrecionales, no pueden ser arbitrarias, no pueden ser incluso abusivas, porque usted pregunta a los pequeños contribuyentes, y yo lo he hecho en el distrito que represento y me he reunido también con la CONAPYME, las posibilidades de acceder a una condonación son muy limitadas, sobre todo en estos términos. La mayoría de las condonaciones son del orden del 50 al 70%, depende si son intereses o multas, si lo hacen o no por internet, pero esta es del 99% de intereses y multas. Para llegar a una condonación de ese tipo hay que tener una asesoría jurídica especializada y por lo tanto la inmensa mayoría de las pymes no tienen esa posibilidad y por lo tanto el ejercicio de la facultad tiene que ser prudente, tiene que ser ajustada no solo a la ley, sino que también a las propias circulares del Servicio de Impuestos Internos. A nuestro juicio eso está claramente en duda al menos, ¿no es cierto? Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, que esté muy bien. Muy buenos días. Bien, cambiamos de tema. Miles de personas llegaron hasta el Gimnasio Municipal de Cerro Navia para conocer de cerca